Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Acción de Mercado. Un placer compartir con ustedes una semana más de análisis de cómo se han comportado los mercados, las mejores noticias, los principales índices. Y bueno, acá acompañado con Bernan Mesén, corredor de la Bolsa Nacional de Valores. Bernan, bienvenido. Una semana más. Una semana más, sí. Una semana marcada por el dato de inflación, por un semáforo bastante en verde. Tenemos semanas de estar dando buenas noticias en cuanto a los precios de las acciones. Y pues igual en la incertidumbre aquella que si esto ya terminó de caer o no terminó de caer, con el entusiasmo de nuestros amigos de los bitcoins. Ojo con eso, ¿verdad? Sí, también un poco seguimos viendo las empresas reportando. Hoy traemos un poco de magia, ¿verdad? Traemos un poco de la magia, correcto. Un poco de magia. Y igual que quisimos, dentro del resumen de esta semana, retomar el tema de los eurobonos, que el día de mañana muy probablemente el presidente nos anuncie un poco qué va a pasar después de las conversaciones que ha tenido con el Congreso, las diferentes posiciones que han tenido políticas, y a ver qué va a pasar con los famosos eurobonos. Vamos a contar un poquito desde adentro cómo funcionan, ¿verdad? Sí, importantísimo ese tema de los eurobonos para la economía local. Clave, sí, yo diría. Y en el término de la semana traemos un concepto que muy probablemente lo están utilizando alguna gente para vender acciones, que es compren la caída, a ver qué será la famosa comprar en la caída, y un poco ir adentrándonos en los términos de bolsa para que vayamos aprendiendo para comprender un poquito cada más, día, sí, por más este mundo, correcto. Sí, bueno, Hernán, esta semana ya vamos a empezar un poquito con el análisis de los principales índices, pero así en términos general hubo también presentación de resultados de varias empresas importantes, entre ellas Disney, que vamos a ver en detalle en una nota, en un segmento especial para ella, que viene con noticias importantes, con cambios importantes en el mundo de las plataformas de streaming. También Berkshire Hathaway, la de Warren Buffett, ¿verdad? Sí, que también tuvo bastantes resultados importantes. Y creo que ya para entrar en el tema de los índices, que podemos ir viendo, por ejemplo, el S&P 500, la presentación de resultados de esas empresas que se toma como positiva ha ayudado también a que el mercado, una semana, yo creo que es la tercera semana consecutiva que llevamos. Esta es la cuarta semana consecutiva que llevamos en verde, que llevamos en crecimiento. Sí, y bueno, y vamos a hacer, antes de, digamos, entrando al Standard Poor's 500, que efectivamente subió 3,26%. Sí, más de un 3%. Claro. 4 semanas seguidas de subidas consecutivas del Standard Poor's. Los 11 sectores que componen el Standard Poor's esta semana están en verde. O sea, no hay que es que una parte impulsó más a la otra. Sí hay obviamente, hay algunos sectores que están más con más peso y que están impulsando más, claro. Pero la generalidad de la semana es completamente en verde. El Standard Poor's demuestra de alguna manera que desde esa caída que tuvimos, o sea, desde el mínimo que tuvimos en el año, ya se ha recuperado más de un 15%. O sea, ya digamos, incluso el Nasdaq, ahora que lo vamos a ver. Sí, ahora el Nasdaq está recuperando todavía mucho más fuerte. El Nasdaq está recuperando casi un 20% desde sus mínimos de este año. Obviamente todavía está 20% por debajo de los máximos que tuvimos al inicio del año, o incluso desde noviembre en algunos casos. Y da espacio a comenzar a cuestionarse uno si efectivamente estábamos en el bajo y ya teníamos oportunidad de comprar, o si efectivamente estábamos en un concepto de una reconfirmación de que cambiamos del bear market al bull market, o sea, estamos otra vez subiendo. Nosotros, igual con el cintillo, esto no es una recomendación de inversión, hay que ¿verdad? Tener mucho cuidado con esto. No hacemos una afirmación completa porque efectivamente hay algunos límites, por lo menos técnicos, en precios, tanto del Standard & Poor's como de los otros índices, que llegan y tocan y no superan, y entonces hay algún nivel de volatilidad que está marcando todavía no una respuesta clara, ¿verdad? Entonces, digamos que lo importante es que efectivamente tenemos un rendimiento o un comportamiento importante el Standard & Poor's en las últimas 4 semanas que podría llenar más de optimismo, y que un poco lo que decía, las empresas están generando resultados importantes, significativos y positivos. Creo que en las últimas 4 semanas que venimos hablando de crecimiento han habido noticias que claramente impulsan, que marcan ese rendimiento positivo, ¿verdad? El tema primero
de cuando se anunció el aumento de la tasa de interés de la Fed, que aunque fue alta, era lo que se esperaba, entonces no fue sorpresa para el mercado, no lo tomó mal. Después empezó la presentación de resultados de varias empresas, la gran mayoría con resultados bastante buenos o buenos para lo que había sucedido en la economía general. El tema de la inflación, que ahora vamos a verlo más en detalle, pero esta semana también fue un factor importante. Y ahora, bueno, otras empresas que presentan resultados que igualmente están teniendo pues buenos números. De hecho, si lo vemos en los gráficos, vamos a ver un comportamiento, otra vez se parece mucho a la semana anterior, un comportamiento pre-anuncio del dato de inflación y otro después del dato de inflación. Entonces, obviamente la atención era sobre ese dato. Del miércoles en adelante el comportamiento fue otro en todas las gráficas y uno podría pues entender que el dato de inflación que ahora vamos a ampliar marcó una tendencia, digamos, de recuperación en cuanto a la confianza. Sí, exactamente. Ese es otro punto importante. Bueno, mencionabas el Nasdaq, tal vez para verlo así muy rápidamente, lo pueden ver en pantalla, 3,08% también de aumento, muy similar al S&P, pero claramente es parte más de esto mismo, Bernan, de las buenas noticias que están presentando las compañías, del dato de inflación que está bajando, y que bueno, las empresas de tecnología siguen a la vanguardia con un crecimiento pues bastante aceptable. Sí, es importante también, ahora que estaba diciendo de la composición de los 11 sectores del Standard & Poor's, el Standard & Poor's tiene esa característica, ¿verdad? Como tiene tantos componentes y sí, por eso es que es tan famoso el Standard & Poor's 500, porque de alguna manera es como tener una fotografía de la economía estadounidense. La variación de los sectores ha hecho que el optimismo se llene más que los sectores específicos en sí mismo, ¿verdad? Digamos, de alguna manera, las noticias o los datos económicos lo que están haciendo es dando un poco de oxígeno a no preocuparnos tanto por el tema, bueno, o tener algo de confianza de que el tema inflacionario pueda tener algún alivio, insisto, porque eso lo vamos a ver ahora, que la Fed tal vez, y eso pasó después del tema de inflación, cómo están viendo ahora que tanto van a subir la tasa, claro, ¿verdad? Que esa es una discusión que siempre vamos a tener que traer a la mesa todas las semanas, ¿verdad? Porque aquí es curioso, nosotros en la información que recibimos diariamente, pues se hacen encuestas de expectativas de cuánto van a subir la tasa, y una expectativa era antes de la declaración de inflación y otra después de la declaración de inflación. Sí. Entonces, eso es importante también que lo consideremos. Okay. Bueno, el Dow Jones, lo mismo, no vamos a detenernos mucho ahí, un crecimiento de 2,92, básicamente los mismos factores. Y vamos ahora a ver lo que ha pasado con el petróleo, que igualmente ya por segunda o tercera semana consecutiva, Bernan, precio del 90 dólares, de sí, lo cual pues igual sigue siendo alto, pero como lo hemos comentado un par de semanas atrás igualmente, ya por debajo de los 100 permite respirar a la economía de una mejor forma. Sí, de alguna manera también señala, digamos, una tensa calma ahí con los otros temas geopolíticos que estaban ahí saliendo al análisis. Claro. Entonces, más bien el comportamiento de esa semana, que a pesar de que es un poco por encima de lo que cerramos hace una semana, sí tenemos, digamos que el precio más manejado por un tema más de oferta y demanda digamos, no tan especulativo como en otros momentos, claro, ¿verdad? Sí, sí. Cuando habían situaciones que más por factores normales de mercado, de comercio, que por temas políticos o temas militares. Exacto, y como no teníamos ese comportamiento. O temas de salud, por la pandemia. Tan irracional, sí, o tan difícil de controlar. Entonces, digamos que las variaciones son más moderadas y podemos un poquito de comportamiento. Eso sigue siendo una buena noticia para este lado del mundo, ¿verdad? Porque nosotros queríamos, ojalá, el petróleo más abajo para que el bolsillo de nosotros que nos vaya acomodando poco a poco con la caída de los precios eventualmente en el futuro, cuando esto se ajuste, porque tiene un rezago, el precio de la gasolina sea a la baja también. Así es. Bueno, y vemos el indicador del oro que subió 0,65. El oro prácticamente se ha mantenido estático. Y curiosamente el oro, Bernan, esta crisis, digamos, o esta caída que ha tenido el mercado, no se ha comportado de una manera como lo había hecho en otras ocasiones, ¿verdad? No ha crecido tanto su valoración. Es que yo creo que un poco entre la revisión de datos y todas las charlas que hemos recibido esta semana, un poco de la dinámica del oro es que la expectativa a futuro anda muy cercano al precio de ahorita. O sea, entonces, digamos,
mucha de la gente que compró oro en momentos de temor, lo usó como una cuestión de proteger su cartera, sí. Llegó casi a los 2000, el oro siempre se ha comportado entre los $1,700 y $1,800 la onza, y ahorita está por ese nivel de 1,800 y la expectativa de subida no supera los 1,850. Entonces, digamos, ya como inversión, mucha de la gente dice, bueno, no, la verdad es que estoy comprando bastante caro, a no ser que lo que quiera tenerlo, y efectivamente es algo que en el portafolio uno puede tener, es claro, ponerlo como un seguro. No es para especular, digamos... no te va a rendir, o sea, no te va a dar rendimiento alto, no, claro, o sea, pero es simplemente una protección. Valor. Es una protección, como en algún momento alguna gente dice, no voy a invertir, voy a mantenerme en efectivo. Una posición es ponerse en oro, porque el oro efectivamente tampoco es que ha tenido un rendimiento positivo en el semestre, ¿verdad? Sí, entonces uno tiene que tener claro eso. Y lo digo porque me pasó con un cliente esta semana que me dijo, mira, yo quiero hacer un plan de inversión, pero quiero invertir en oro y plata. Y entonces le digo, te estás yendo al consejo del libro, y el consejo del libro uno tiene que después ir a revisarlo con los gráficos, con los precios, y ver si realmente vale la pena comprar. O sea, el negocio de esto es comprar a un buen precio, no es comprar caro. Comprar cuando amerite comprarlo, no sí, nada más comprarlo porque es lo que dice la teoría. Exactamente, y entonces resulta que la teoría muy probablemente aplicaba en octubre del año pasado. Exacto. Y muy probablemente era el momento de comprar oro. No necesariamente es hoy el momento para comprar oro, y es importante, y nosotros lo sabemos siempre, porque también es un indicador de esa sensación de miedo o de euforia que puede tener el mercado. Y es que esta vez, yo creo que esta crisis, Bernan, o esta caída que tuvo la bolsa, se manejó un poco diferente, me parece a mí, a las anteriores. Hubo caídas importantes, hubo miedo, bueno, todo el tema de la pandemia, esta guerra en Ucrania, pero yo creo que la gente, el consumidor, no se escondió tanto esta vez, o sea, no tuvo tanto temor esta vez, y yo creo que el haber salido de la pandemia como que hizo que la gente enfrentara este tema, esta guerra en Ucrania o este peligro de recesión de una forma distinta, y no dejó de consumir tanto, como ya ha pasado en otras veces. Sí, lo que pasa es que también en esta caída en particular de este semestre hay un componente, digamos que muy técnico, y es que el hecho de que veníamos de tasas muy bajas a que por el tema de subida de precios los bancos centrales tuvieran que subir las tasas, había que hacer un ajuste natural de todos los precios de las acciones, de todos los precios de los bonos. Entonces esa caída, digamos que está explicada, no está tan llena de temor como por ejemplo la caída del 2020. La caída del 2020, que fue muy fuerte, en muy corto plazo, es una caída de puro miedo, o sea, es terror, porque no sabíamos exactamente qué iba a pasar, estábamos encerrados en nuestras casas, y entonces el comportamiento es muy diferente en el mercado cuando lo que tenés es pura especulación, ¿verdad? Y es que con la pandemia pasó algo, aunque hubieron sectores muy afectados, por ejemplo, el tema de artes y el tema de turismo, que nos muy afectado, hubieron sectores que crecieron muchísimo. Sí, porque se fortalecieron, que vieron oportunidades. Y todo ese consumo se trasladó a esos sectores y crecieron exponencialmente. Exacto. Y hoy están viendo un retroceso. Estaba escuchando, por ejemplo, la empresa Roblox, que tuvo también presentación de resultados esta semana. Y Roblox es una empresa de videojuegos. Hace el año antepasado y el año pasado, mucha gente guardada invertía mucho en este tipo de entretenimiento, y claramente las acciones de esas compañías se dispararon. Presentan resultados, obviamente en comparación con el año anterior, no se ven tan buenos, pero aún así están teniendo muy buenos números. Y es curioso porque entonces ya cuando vos tenés ese efecto de cuáles empresas se beneficiaron de la situación particular que vivíamos como sociedad o como mundo, claro, que no podíamos trasladarnos y todo, claro, entonces inmediatamente vos ya te devolvés a ver a esas empresas que más bien se benefician de los traslados, las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, y entonces un poco es que en la mayoría de los casos vas a ver comportamientos alternativos. Que cuando cae una, muy probablemente va a subir el otro sector. Que para spoilearles algo, por ejemplo, una de las que vamos a ver ahora, Disney, tuvo esa particularidad, pero eso lo vamos a ver, en la cápsula que sigue. Para cerrar con el tema de índices y indicadores, Bernan, el Bitcoin poquito a poco va creciendo, aunque todavía un poquito lejos de los 100,000 que algunos gurús especificaban, pero $24,000. Dice nuestro amigo Daniel Sucher, que le mandamos un saludo, ¿verdad? por todas las veces que nos ha ayudado. Y los criptolovers lo saludan aún más. Sí, dice que va derechito para la luna, ¿verdad? Que se agarren fuerte de los cohetes. Igual hemos estado viendo
comportamientos. La semana pasada hablamos de la alianza entre Coinbase y de hecho, Coinbase está teniendo bastantes problemas. Pero Coinbase salió muy mal, ha despedido un porcentaje importante de sus empleados, porque obviamente la euforia pasó al temor muy rápidamente. Y aquí hay 2 tips, y eso voy a ver si lo compartimos también, ojalá lo vamos a conseguir para compartirlo en este momento. Y hay un par de gráficas muy curiosas, unas que se llaman del miedo y la codicia. Es como un velocímetro, ¿verdad? Entonces resulta que hay uno específico para Bitcoin, pero hay uno también para el mercado en particular. Y por cierto, creo que es el del mercado lo comparte CNN, es un formato que hace CNN y podemos tomarlo de ellos. Es qué tan eufóricos o qué tan codiciosos o qué tan llenos de miedo y qué tan eufóricos estamos. En este momento el mercado está pasando de neutral a estar un poquito más ambiciosos, ¿verdad? Entonces entendemos que esta subida de 4 semanas seguidas motiva mucho a la gente. En algún momento el mundo cripto estuvo en los niveles más bajos, llenos de terror, y eso se genera en menos operaciones. Y para una empresa como Coinbase, que necesita sí o sí de que la gente esté haciendo sus trades y haciendo sus intercambios y comprando y vendiendo, y ellos cobrar sus comisiones, obviamente más de 9 millones de usuarios sus resultados se vieron caídos. Es impresionante. Han habido avances en la industria para el aumento de usuarios. De hecho, la semana anterior, tras anterior, vi este banco, el Nubank, el banco de Brasil, que es el dueño colombiano, abrió el servicio de cripto en Brasil y la cantidad de usuarios fue descomunal, ¿verdad? Seguimos haciendo la observación en el caso de los criptos, que efectivamente hay una tendencia más a buscar la institucionalización y el control y la regulación, a pesar de que tengo amigos que con la participación de la semana pasada me dijeron, mira, pero también es momento como de sacar las criptos y meterlas en las carteras frías y que no me controlen el dinero. Ya esa discusión es para otro momento, pero realmente en el mundo de inversión, para que haya una valoración y tengas la posibilidad de hacer dentro de tu portafolio, tenés que buscar algo más regulado. Así es. Bueno, como ven, una nueva semana buena, otra vez nuevamente, ¿verdad? Una semana en verde, los mercados estables, creciendo de una manera constante. La presentación de resultados claramente está ayudando muchísimo a esto. Y pues bueno, esperemos a ver si ya pues se terminó el bear market, estamos ya entrando en un mercado alcista. Yo les diría que... Ya ahorita van a aparecer aquel montón de videos de todo el mundo, otra vez vamos para la luna. Sí. Nosotros... Hay que tener calma, porque todavía hay temas ahí, variables, que pueden afectar, todavía hay muchas cosas en el aire, así que aunque estamos recuperando confianza y se están soltando, por ejemplo, muchos de los encadenamientos que generaron la inflación, que estamos viendo ya empezar a reducirse, al menos en Estados Unidos, igualmente vamos a hablar de eso más adelante. Calma, pueblo, hay que tener calma, no tirar las campanas al vuelo. Es positivo lo que estamos viendo, pero no podemos tampoco creer que ya todo pasó, que vamos a empezar a pegar otra vez crecimientos enormes en cualquier índice, acción o criptomoneda, así que hay que verlo con calma. Por aquello de los gurús que hacen videos ya afirmando cosas, ¿verdad? Es muy importante decirle a la gente, recordarle a la gente, que muchos de estos videos se hacen diciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? A veces usted hace un video diciendo, este es el momento donde el mercado se va a caer, y después hace otro video diciendo que el mercado va a subir, y manda los dos videos. El que ve alguna pega, ¿verdad? Y después terminan siendo los gurús de las inversiones. Más prudencia con eso y hay que buscar más información. Así es. Bueno, Ronald, ¿te parece si vamos ahí le ponemos un poquito de magia, de polvo de hadas a este programa y hablemos de una empresa que yo creo que todos de una u otra manera le tenemos pues bastante cariño, ha formado parte de la infancia de todas las personas, estoy seguro que nos están viendo, que es la empresa Disney, que presentó resultados y tiene números muy buenos. Vamos a analizar cuáles fueron los factores y creo que estamos, Bernard, ante el verdadero gigante de las plataformas de streaming. Ya venimos a explicarles por qué. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Disney.
Walt Disney informó resultados de ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2022, que superaron sólidamente las estimaciones de consenso de los analistas. Disney superó a Netflix con un total de 221 millones de clientes de transmisión y anunció que aumentará los precios para los clientes que quieran ver Disney Plus o Hulu sin comerciales. Las acciones de Disney subieron más del 6% fuera del horario laboral, luego de los resultados del tercer trimestre informados por la compañía. La magia de Disney vuelve a escena. Repasemos los detalles de los resultados de la empresa número 1 de entretenimiento. Y así es, en la casa del famoso ratón, Bernan, un excelente trimestre. En realidad, pues están incrementando bastante los ingresos de esta compañía, creciendo en suscriptores, principalmente en sus plataformas. Y como decíamos anteriormente, este fue uno de los sectores que se vio muy golpeado con el tema de la pandemia, como tuvieron que cerrar sus parques, claramente no tenían ingresos. Poco a poco han ido recuperando y ahora pues con la gente tirada a la calle literalmente, más como han ido creciendo en su plataforma streaming, pues están teniendo muy buenos resultados. Bueno, Disney es un ejemplo cómo las empresas no pueden quedarse estáticas. Exactamente. ¿Verdad? Y ellos vieron la oportunidad, han generado pues un negocio alrededor de algo que ya conocen. Ellos son productores de entretenimiento. Ahora llevaron el entretenimiento a los televisores de cada uno de los hogares del mundo. Y yo creo que estamos viendo crecer un monstruo. Sí, definitivamente. Bueno, uno de los titulares que leíamos esa semana es Disney supera a Netflix, ¿verdad? Sobrepasó a Netflix en usuarios, ¿no? Nosotros que Netflix lo conversamos en los programas anteriores, claro. La participación de Netflix, la evolución que tuvo Netflix, ya nos encontramos un coco de Netflix, ¿verdad? Disney no solamente supera a Netflix en usuarios, sino que marca la tendencia de muchas de sus plataformas, porque es un compendio de plataformas, o sea, está Deportes con ESPN, es que está Hulu. Está tan diversificado, o sea, sí. su ingreso de usuarios, Bernan, que es lógico. O sea, tiene, por ejemplo, en su plataforma streaming, por ejemplo, tiene Marvel y Star Wars, o sea, ya con solo esas dos franquicias, vos tenés acaparado el 90% del mercado, o sea, de la gente que le gusta parte, sí. Una cosa o la otra. Todos los productos Disney que hemos consumido todos nosotros desde niños, que eso tiene un efecto emocional muy interesante. Nos faltaron las orejitas. Nos faltaron las orejitas, sí. Las orejitas. Mi hija me dijo que tenía que ponerme una camisa de Mickey, pero no tenía. Es que ese es el punto. Los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos vean esas películas, que crezcan con lo que nosotros crecimos viendo. Entonces es un producto que nosotros recomendamos, aunque ni siquiera nos lo piden. Exacto. O sea, lo hacemos por puro amor, el recomendar películas o productos Disney, lo cual es algo que va generando crecimiento generación tras generación. Y van agregando estos nuevos elementos, compran Marvel Studios, compran la franquicia de Star Wars, le meten más producción. Ahora, le quitaron las películas a Netflix. Le quitaron los derechos de las películas que tenía Netflix. O sea, tiene un potencial de crecimiento enorme. Tiene el ESPN dentro de ellos, que es ESPN, el canal por excelencia de deportes. Es curioso porque uno se ubica de esta parte del occidente. En uno de los datos, de los datos, digamos, negativos del reporte, decían que habían perdido un porcentaje importante de usuarios de la India porque habían perdido los derechos del, no sé si es el rugby o no sé cuál es el deporte. Cricket, el cricket, sí. El cricket. Habían perdido los derechos de la transmisión del campeonato, entonces habían perdido un montón de usuarios. Emocionantísimo el campeonato de cricket. Pero es curioso porque ves que estas grandes corporaciones nos señalan el camino de la evolución, de poder transformarse, de poder enfrentarse a los problemas, de poder de alguna manera también generar esa evolución positiva de una situación negativa. Exacto. Y todo el tema de las plataformas de streaming. Eso lo habíamos hablado cuando vimos lo de Nike, ¿recordás? Exactamente. Es el mismo ejemplo de lo que hizo Nike. Y Disney, pues es un bonito ejemplo de llenarnos de magia un poco en el programa, no solamente por el tema de que los parques ya están retomando, y eso es algo que todavía no está expresado en los números de la empresa. Exacto. ¿Verdad? Todavía falta el crecimiento que va a tener exponencial, siempre y cuando no venga otra pandemia o no sé qué, la fiebre del mono, o no sé cuál es la que toca en esta semana, ¿verdad? O sea, esas cosas que podrían generar, digamos, alguna distorsión, pero la realidad es que
tienen ese potencial también de que se reactiven las visitas a los parques, que la magia de Disney vuelva a tomar las comunidades completas y que podamos tener un buen comportamiento de su acción, que al final es lo que contamos nosotros aquí. Lo interesante es que esta historia, que es bonita contarlo ahora, en 2021 tuvo un comportamiento muy malo. Termina de reportar Disney, eso fue miércoles al cierre de la sesión. Por supuesto, a partir del jueves aquello fue una fiesta, ¿verdad? Claro. El crecimiento esa semana ha sido un 14% del precio de la acción. Sí, imagínate. Entonces, ahorita nos dicen, ¿y por qué no nos dijeron que compráramos Disney la semana pasada? Sí. Bueno, es parte de los análisis que hemos dicho que hay que hacer en los momentos, ¿no? Exactamente. O sea, vamos a ver, yo sé que con el periódico del lunes es muy fácil, pero pongámonos en el contexto de cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a cerrar, ver una acción de Disney caer a los precios, creo que estuvo como en 70 y algo de dólares, por ahí que estuvo, era bastante previsible, creo yo, creer que cuando se volviera a abrir la economía, una empresa de este volumen, con esta robustez, esta diversificación de productos que acabamos de explicar, y que iba a volver a tener un crecimiento. Entonces, o sea, igual, son lecturas que hay que hacer en los momentos de acuerdo a lo que el mercado te esté presentando. Pero sí, Disney ya es un clarísimo ejemplo, ¿verdad? Y a mí me llama muchísimo la atención el tema de su plataforma de streaming, de lo que están haciendo con ellos, ¿verdad? Ahora es interesante. Ahora viene algo. Lo agresivo que han hecho. Sí, no, lo han hecho súper agresivo. Y es que tienen músculo para poder hacerlo y van a crecer, ¿verdad? Ahí escuchaba algunos reportes donde decía que muy probablemente Disney sea la primera plataforma que llegue al billón de usuarios, o sea, por el exponencial crecimiento que pueden tener, porque es una plataforma relativamente nueva en comparación con Netflix, por ejemplo, que era la líder de mercado. Ya no lo es. Sí. Cuando abrimos lo de Netflix, en algún momento decíamos, bueno, es que tiene competencia muy fuerte, HBO más, Disney Plus, no, pero ya sabemos quién es la que le está haciendo el daño directamente. Es Disney Plus. Es hoy la nueva líder de mercado, pero de lejos va a ser la más grande. Sí, haciendo referencia, antes de que entrara el detalle, porque hicieron algunas modificaciones en cuanto a tarifas, en cuanto a incluir incluso el tema de la plataforma con anuncios y cosas de ese tipo. Eso. Pero quisiera retomar un tema, ahora que estabas diciendo de que uno, pues, con el periódico del lunes es muy fácil ser el frenador de Saprissa. No, el frenador de Saprissa es muy difícil. Con Saprissa ni con eso, yo creo. Sí. Pero por ejemplo, para el inicio de la pandemia, la acción costaba cercano a los $100 y cayó a 70. Ahí es el precio, ¿verdad? Cayó a 70. Exacto. Antes de los cambios de política monetaria, la acción llegó a valer $203. Imagínate. Y ahorita estamos por niveles de 121. Cuando hablas de política monetaria, cuando comenzaron a subir las tasas de interés. Imagínate. Y entonces uno dice, bueno, ok, en el punto más bajo ahorita, en la caída más reciente, el precio llegó otra vez a 79. Y ahorita, solo esta semana subimos 14%. Sí. Entonces, a pesar de que sabemos la historia contada, tenemos la historia ya, el periódico listo, sí tenemos que ver dos comportamientos, y es un poco lo que hemos explicado en todos estos programas. La acción cayó en el 2020 por temor. La empresa hace sus ajustes, a pesar de que no tiene ingresos, y que todo el mundo, la caída es porque estaba pensando en ese momento que los parques nunca más en la vida los íbamos a volver a ver. Es que eso es lo que pasa. Es un ejemplo. Cuando el miedo se apodera de la toma de decisión. Es un ejemplo de ese miedo y esa euforia. Llegó el momento en donde comenzamos a ver cómo la misma empresa comienza a incorporar todo el tema de streaming y a hacer sus movimientos para ir acoparando el público, todo lo que contaste de Star Wars, todo lo que contaste de Marvel. ¿Cuánto tiene Disney Plus? ¿2 años? ¿3 años? No, creo que fue en pandemia que salió la aplicación, ¿no? Por lo menos cuando se lanzaron, sí. Sí, fue en pandemia, me parece. O sea, hacen el cambio y ese mismo cambio se ve impregnado en algún nivel en subida y mucha emoción. Cuando cae a partir de los $200 y comienza a caer, a llegar otra vez a 79, está pasando todo este efecto que hemos contado de las tasas de interés.
porque la empresa sigue funcionando. Por supuesto. Y es algo que la gente tiene que también comprender, porque uno no hace inversiones en acciones en corto plazo. 2019, en noviembre del 2019. ¿Ves? Por eso es que uno dice, ¿Será que sabían lo que se venía? bueno, ahora estos los de las conspiraciones para van a decir que conspiraciones. fue Disney que creó la pandemia, ¿verdad? Ahorita hacen una película de Disney con Mickey Mouse en la pandemia. El tema es que efectivamente también un poco la caída de esta vez puede ser que haya sido más extrema, porque la gente cuando ve que cae, se asuste, también va a vender. Pero llegan algunas realidades como los reportes de las empresas, correcto, que nos dicen, no, vea, este es nuestro comportamiento y así estamos funcionando. El precio de la acción no siempre te va a dar una fotografía exacta de lo que vale la empresa. Porque hay unos componentes, y lo estamos viendo con 2 ejemplos específicos, de miedo o de euforia que hacen que comienzan a distorsionarse. Por eso es muy importante en este análisis de Disney, no solamente analizar lo que están haciendo internamente, sino también un poco ese precio de la acción que lo ha movido. Claro. Y obviamente estamos más cercanos a un precio justo ahorita que cuando estábamos en 70 o cuando estábamos en 200. Eso es algo que, y esto después lo ampliaríamos en algunos programas, es un análisis ya más financiero, que la gente hace una relación entre el precio de la acción contra las utilidades que genera, y entonces esa relación tiene que andar cercana, digamos, históricamente es 20 y ahorita estará como en 18, o sea, se considera barata, cosas de ese tipo, pero es algo que nos vuelve a recordar que el análisis de la inversión o de un portafolio tiene que incluir más cosas técnicas que menos cosas emocionales, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y ves que las cosas emocionales nos van traicionando. Tal vez podemos pasar un poco ya en el negocio del streaming, que son los cambios que están proponiendo. Eso es interesantísimo. Yo quiero hacer hincapié en esto porque a mí me gusta mucho y es parte del trabajo que hago día a día, analizar los comportamientos de consumo de las personas. Y aquí hay un elemento en el que esto va a ser interesantísimo. Están convirtiendo la publicidad prácticamente en un castigo. Sí. Y yo quiero que ustedes apunten la fecha de esto que estamos hablando hoy aquí, y los publicistas y los mercadólogos, todos los que se mueven en este mundo, analicen el papel que está jugando ahora la publicidad para el consumidor. Algo que es para anunciar su producto, para que usted tenga ganas de consumirlo. Nos lo están queriendo meter directamente en estas plataformas como una penalidad, como un castigo. Sí. De que si usted me paga más, le quito este martirio, porque se convierte en eso. Disney está implementando lo que empezó a hacer en algún momento Netflix, que de hecho nos tomó como piloto, Netflix con el tema de lo del piloto aquí fue otra cosa, fue lo de las cuentas compartidas. No compartir, sí. Perdón, eso no. Que es tener una plataforma más cara donde no haya publicidad y donde hay una más barata, que es la del precio inicial, al precio original, que sí vas a ver anuncios. De hecho, en las películas. De hecho, digamos, el precio ahorita es $7.99 antes de estos cambios, y ahora le dicen, bueno, no, ahora vamos a subir a $14.99. Sí, $13.99, $14.99. Vamos a subir, pero vamos a dejar el precio de $7.99, pero con anuncios. Y es que, vea, Hernán, y de los que tienen Hulu tiene esa particularidad que te pone anuncios. Dos opciones, te pone anuncios. Lo que genera eso en el usuario es que es un rechazo. O sea, es algo molestísimo cuando usted está viendo una plataforma de streaming y te meten anuncios. Entonces, de verdad es interesantísimo para los publicistas, pasa con YouTube, para los mercados. Pasa con YouTube, claro, que está uno aquí viendo ahí, ¡plá!, le meten el anuncio en medio pero YouTube es gratuito. Sí. De hecho, tiene el YouTube Premium que te quita los anuncios. Entonces, es súper interesante ver lo que está pasando con la publicidad a nivel de concepto de usuario, de que te la está metiendo como un castigo, y la publicidad es para que usted enamore, yo no sé, y que hay algún mercadólogo que nos está viendo, que sabe difícil, esos temas, qué difícil va a ser ahora, que nos escriba, porque probablemente nos van a tener que poner una camisa con el anuncio aquí para que pueda salir en televisión. Exacto, porque no vamos a querer verlo. Y yo le pregunto a ustedes que nos están viendo hoy, te pregunto a vos. Yo, por ejemplo, estoy viendo un video en YouTube o en Facebook y me aparece ya la rayita amarilla donde va a comenzar el bendito anuncio, y tiene que ser un tema que me interese muchísimo para yo quedarme, porque por lo general lo que hago es scroll, y me voy al siguiente, y me voy al siguiente, y me voy al siguiente.
no lo veo y tampoco veo la publicidad. Sí. Es de verdad interesante lo que está pasando, cómo estas plataformas están tomando como un punishment, como un castigo, el meterte publicidad, ¿verdad? Y prácticamente yendo por limpio, por pobre, por lo que queda. Por limpio tenés que ver anuncios. Sí, sí. Es interesante lo que está pasando, porque yo no sé en el largo plazo o en el mediano plazo qué efecto va a tener esto con esas marcas, porque está generando un disgusto ante la gente, más allá de generarle ganas de comprar el producto, está generando ganas de no verlo, y yo pago por no verlo. Hay otro aspecto que tal vez tenemos que entrar a consideración, trasladando un poco esa emoción de Disney y sus resultados y ese incremento en los precios, es cómo eso también va a impactar a las billeteras de los ticos, ¿verdad? Porque sí, nosotros que somos consumidores de varias plataformas y comenzamos a sumar que $4 más, que $5 más. Entre Netflix, HBO y Disney, que con esas básicamente, bueno, es que también Disney tiene Star Plus, que tiene también muy buena cartelera, entonces digamos que son 4, más Spotify, que usted pueda pagar, estamos hablando, ¿qué? Al mes, de $50, $60 por lo menos, ¿verdad? Y eso con anuncios, Dios guarde. Y le apuesto que también pagan cable. Sí, porque hay que pagar el internet. Exactamente. Y después tiene una aplicación de IPTV. O sea, no, el asunto claro, se complica. Claro. El tema con Disney y su magia es que efectivamente se hizo magia en este trimestre. Los resultados están dando un empujón también a la confianza del mercado y nos están dando algunas lecciones, principalmente en lo que es el manejo de una crisis, de una situación económica difícil, y ellos están saliendo pues bastante bien. Como le digo, o sea, igual no todo es color de rosa, pasó este tema en India, tienen que ajustar, van a llegar también nuevos competidores, pero lo importante es que de estas grandes empresas siempre tenemos enseñanza. Tenemos un nuevo rey en las plataformas de streaming. Sí, el ratón Miguelito. Tenemos un nuevo rey, Netflix perdió su reinado, el nuevo rey, el nuevo líder es Disney Plus, y pues bueno, la empresa como tal cual, buenos resultados, una empresa que va a seguir creciendo mucho más. Yo creo que Disney como corporación no tiene competencia en el mundo, o sea, no hay quien haga lo que hace Disney, ni a nivel de producción de televisión, ni cine, ni a nivel de parques temáticos, ahora a nivel de concepto de plataforma, está solo, literalmente está solo en el mundo. Pero bueno, a los que tienen acciones de Disney y compraron cuando en la caída, que ahora vamos a hablar que es comprar en la caída, y compraron a precios de 70, y es a largo plazo, buenísimo. Muchas felicidades. Muchas felicidades porque hizo una excelente compra. Bernard, ¿te parece si venimos a hablar de la inflación, que hubo un nuevo reporte en Estados Unidos? Al fin un respiro, al fin un alivio, pero vamos a analizar cuál fue ese nuevo dato y cuáles fueron los factores que lo mandaron para abajo. Vemos el clip y venimos a verlo. La inflación de Estados Unidos se desaceleró en julio más de lo esperado, reflejando precios más bajos de la energía, lo que puede restarle presión a la Reserva Federal para que continúe aumentando agresivamente las tasas de interés. El índice de precios al consumidor aumentó un 8.5% respecto al año anterior, enfriándose desde el avance del 9.1% de junio, que fue el mayor en 4 décadas, según mostraron datos del Departamento de Trabajo el miércoles. Los precios se mantuvieron sin cambios con respecto al mes anterior. Una disminución en la gasolina compensó los aumentos en los costos de alimentos y vivienda. La inflación fue el personaje principal de esta semana en el mercado. Revisemos cómo este dato de inflación generó un sentimiento de confianza y esperanza sobre la presión en los precios. Bueno, y finalmente un respiro en la inflación en Estados Unidos y por ende algo que se va a trasladar a la mayor parte del mundo, así esperamos que sea. Bueno, pasamos de 9,1 a 8,5 en el último reporte de la inflación en Estados Unidos. Vamos a ver, por ahí los reportes hablan de que el tema de la gasolina, de las energías, tuvo que ver en que se diera ese respiro. Y ahora la gran pregunta, la especulación que todo el mundo tiene es cómo va a reaccionar la Fed con esta noticia para el próximo aumento o anuncio de modificación de tasas. Es importante que nosotros, ¿por qué traemos el tema de inflación de Estados Unidos? Digamos, dirían... ¿Qué nos puede importar? ¿Para qué? ¿Para qué? Es problema de los gringos, que son los precios de los gringos. Bueno, realmente es importante que hagamos una referencia. La inflación que tenemos en nuestro país, en este momento, la que tenemos en este momento, que es muy alta,
tiene un peso inmenso de todo lo importado. Digamos, Que todo lo nosotros- que está pasando afuera nos está pegando de golpe así. Literalmente importamos inflación. Estamos importándola. Entonces, lo que pase allá, sí tenemos que tener un ojo bien abierto, Claro, porque claro, es claro. importante determinar si efectivamente los precios van a seguir subiendo. Sin hacer spoiler, el tema inflacionario, igual que el combustible, tiene un rezago. Tiene un rezago, o sea, no es que lo que se resolvió Sí, no se va a ver allá se va a inmediatamente. resolver aquí inmediatamente por aquello de los que están reclamando porque el precio de la gasolina subió y el petróleo está bajando. Hoy estaba leyendo un artículo de un colega economista que decía que la inflación no, que la bajada del petróleo no causaba inflación, que la inflación la había causado el Banco Central. Discrepo un poco con el tema, pero yo lo que quería señalar un poco con el tema inflacionario, ¿por qué lo traemos acá? Tiene que ver con eso, ese efecto que causa toda esta situación de precios mundiales, siendo nosotros un país consumidor de cosas Claro. importadas y que nosotros dependamos en muchos casos que nuestra producción se genere cosas que no construimos acá, que no generamos acá y que no controlamos los precios acá. O que no podemos hacer más baratas de lo que las traemos de afuera. Sí, Estados Unidos, efectivamente, en este reporte, era muy esperado y que como lo dijimos claro. hace un rato, impactó inmediatamente los mercados y Sí, después porque esto tiene un efecto dominó con lo que va a hacer la FED, ¿no? Exacto. O sea, Baja el dato del 9.1 al 8.5 y la primera de las observaciones que hay que hacer es que un solo punto no marca una tendencia, ¿verdad? Por aquello, como buenos economistas, Otra vez, sí. ceteris paribus, dirían los señores economistas, ¿verdad? Mientras todo se mantenga igual, tendríamos que esperar otra bajada para uno decir que hay un cambio de dirección, Exacto. ¿verdad? Porque ya nos ha pasado en 3 meses atrás que bajamos de 8.5 a 8.3 y después tuvimos un treponazo, ¿verdad? Entonces, para que no tiremos las campanas al vuelo todavía. Sin embargo, sí, este dato lo primero que causó fue una sensación en el mercado de que tal vez la Fed no iba a subir tanto. en la vaya a bajarle un próxima poquito la reunión, intensidad de las subidas de ¿verdad? tasas. Entonces, en las encuestas era, con esto la Fed va a subir 0.75 o 0.50 o 0.25. Antes de la reunión, la gran mayoría estaba apuntando al 0.75. Otra vez, correcto. Después del dato de inflación, el dato fue, muy probablemente la subida va a ser solamente medio punto. Y esto, como ya lo hemos explicado en otros programas, está muy ligado a la posibilidad de que si vamos moderando la subida de tasas, Claro. va a llegar algún momento en donde la subida de tasas ya se termine Se detenga. y más bien podamos pensar en un nuevo movimiento de política monetaria un poquito más amplia, con bajada de tasas. Obviamente estamos lejos de eso, no quiero tampoco que tomen unas palabras tan al aire. Incluso puede estar la posibilidad, Berna, porque esto es muy reciente, digamos, y lo que le da a la FED es como el indicador de que lo que está haciendo está funcionando. Sí. Puede ser que más bien, o sea, porque vamos a ver, que más bien diga, no, o sea, ocupamos otro mes más de subirle al 0.75 nuevamente para repetir la dosis y que se sostenga este resultado de ir bajando la inflación. Sí, puede ser una lectura también. Otro de los cuestionamientos que se hizo con estos datos, porque en el dato del 8.5 pues es el general, ¿verdad? Ya después uno tiene que ir a desgranar y ver Sí. qué efectivamente, qué bajó y qué todavía está subiendo para ver, porque muy probablemente nuestros amigos que están en Estados Unidos dicen, mira, sí, bueno, lo que hemos visto es que el precio de la gasolina ha bajado, ¿verdad? Vimos 6 o 5 y ya estamos por debajo de $4, ¿verdad? Pero el precio de la comida incrementó más de un 10% Sí. en este mes. Entonces uno dice, suave, todavía el mundo no está tan planito, ¿verdad? Y tan liviano como para decir que esto ya se arregló. Esa parte hace que todavía haya incertidumbre en el tema de la Reserva Federal, todavía hay incertidumbre incluso, y por eso es que nosotros, cuando dijimos hace un rato que no podemos asegurar que ya vamos derechito para la luna, es porque estas cosas
no están definidas todavía. Y como no están definidas todavía y como hay incertidumbre, perfectamente puede ser que el próximo mes haya una revuelta de precios, por ejemplo, de la energía, que fue el que más bajó en este mes, y que volvamos a niveles altos, y entonces todas las especulaciones y todos los movimientos optimistas se llenen de más bien de miedo, y que el mercado pueda revertir su subida. Sí, yo creo que, vamos a ver, la lectura que podemos hacer, bueno, de las últimas semanas es que el mercado ya asumió las cosas, las variables que estaban sucediendo para generar los aumentos. Ya asumió lo de la cadena de suministro, ya asumió la guerra en Ucrania, ya asumió los cierres que había hecho China, ya subió todo el tema de la cantidad de dinero que se disparó durante la pandemia a la calle. Creo que el mercado, la lectura es que el mercado ya asumió eso, pero no que se ha solucionado, sino que ya lo asumió. Y acordémonos que cualquier otra cosa más que pase, sí, que el conflicto lo hablamos la semana pasada, por ejemplo, lo que está ahí, que todavía estamos, el mercado en general, el mundo en general está como a la espera de que, bueno, ¿qué va a hacer China? ¿Verdad? Porque China de momento no ha hecho nada más que decir, no nos gustó, fue una amenaza directa a nuestra democracia. Hizo varias pruebas. Hizo algunos movimientos militares, militares dentro. Como para recordarles quién es el dueño. Pero no ha hecho nada aún. Entonces, esto todavía está ahí, ¿verdad? Todavía está ahí en el aire de qué podría suceder. Pero no es ni de lejos para decir, se solucionaron los problemas y ahora sí, démosle rienda suelta a no solamente eso, acordate que la semana anterior, al cierre de la semana, estábamos viendo el tema del empleo muy positivo y sí, nos preocuparía también que esos nuevos trabajadores, que esos nuevos empleos todavía no se ven reflejados en esos datos del consumo, de aumento de la demanda, y que los precios todavía tengan posibilidad de subir un poco por esa bonanza del empleo, que es algo que tuvo al inicio de la semana al mercado bastante más bajito. Por eso es que esos cambios de sentimiento del mercado están muy señalados por datos económicos que se reflejan en qué tanto puede afectar eso en los precios de las acciones. Si hay algo inestable emocionalmente son los mercados. No, y ya nos dimos cuenta que pasan del amor al odio, sí, pero porque nosotros hemos insistido tanto en la bondad de la diversificación, en la bondad de no asegurar rendimientos, y por qué son banderas rojas cuando uno le ofrecen cosas seguras y rendimientos asegurados en un mercado que ya sabemos, como lo hemos visto en los programas, que no es estático. Y entonces el tema inflacionario sigue siendo, digamos, el botón que pueda activar el movimiento para un lado o para otro. Es el botón que activa también a la Fed a actuar, y en ese comportamiento de buscar definir cuál es el precio, la inflación sigue siendo el principal participante en este momento para todo lo que venga en adelante. Mira, y es que esto, Hernán, bueno, lo que hemos hablado de los conflictos geopolíticos, la incertidumbre que puede generar, salió algo muy interesante que quiero traer aquí a colación. Nosotros siempre en este programa, tanto como el que tenemos los domingos, hablamos del tema de la importancia de la educación de la población, y cómo los países tienen que ir fijándose las tendencias que se ocupan en educación a la población para poder generar nuevos mercados, ¿verdad? Todo este conflicto, Taiwán, China, Estados Unidos, pone sobre la mesa. Por ejemplo, en Taiwán se da una producción de tecnología de alta gama, y se da porque su nivel de educación se lo permite. Sí. Qué importante para países como nosotros, que somos mucho más accesibles que Taiwán para Estados Unidos, por ejemplo. Estamos mucho más cerca, tenemos bastante menos conflicto de intereses políticos que el que puede tener, por ejemplo, un estado en una provincia externa de China como lo es Taiwán. Pero cómo la educación en la población tiene que ver en eso, ¿verdad? Entonces, tal vez un comercial acá, algo que creo que siempre es importante, el tema de la educación, cómo los políticos, cómo las políticas públicas tienen que ir en eso, en enfocar la educación, que nosotros de por sí la tenemos y nos ha dado una ventaja competitiva a nivel centroamericano, de formar a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, en ese tipo de manufactura, de tecnología de alta gama, que es lo que finalmente va a hacer que nos volvamos un destino para inversión. El ejemplo que tenemos en Costa Rica es Intel, ¿verdad? Exacto. O sea, la existencia de Intel y de su planta en Costa Rica es un buen ejemplo de cómo tenemos unos grandes participantes en este mundo de los microchips.
Y nos recuerda también que dentro de la formación o la educación financiera que tenemos que tener todos, tenemos esa cercanía incluso con empresas transnacionales en el país, que son empresas que están en bolsa. Entonces es importante que este tipo de programas todo lo veamos, pero desde el aspecto también educativo, claro, por supuesto, para conocer incluso esas grandes empresas que podrían ser mis empleadoras, que tienen programas de relación con el empleado muy agresivos, que te dan acciones y todo. Y yo sé que, digamos, que en este país que hay, no sé, 10,000 personas trabajando en Amazon, más la gente que trabaja en Intel, y así vamos a contar. Procter & Gamble, sí, claro. Empresas que todas son parte de las empresas más grandes de Estados Unidos y de otras partes del mundo, aquí en Costa Rica, pues que la gente pues, nos pueda incluso compartir esa experiencia de ser empleado de una empresa pública, claro, y cómo eso significa también para sus beneficios como empleados. Que la semana pasada nosotros en son de broma decíamos que teníamos que trabajar en Tesla para que, claro, nos dieran las acciones con descuento. Y aquí hay muchas empresas. Pero también lo hacen. Yo conozco empresas de acá que lo hacen igual, que les venden con 15% de descuento las acciones y bueno, al final es un problema. Entonces, queríamos como poner eso sobre la mesa porque creo que todos como ciudadanos es importante pujar por eso, velar porque realmente nuestro país tome políticas de educación enfocadas a las nuevas tendencias, a lo que se necesita. Porque, por ejemplo, lo complicado, porque vamos a ver, si Estados Unidos se involucra en el tema de Taiwán, pues sinceramente no es como porque le caigan muy bien los chinitos de Taiwán, o sea, es porque hay un interés comercial hay un muy importante detrás que hace que quiera estar metido ahí. Nosotros podemos ser perfectamente, pensando a futuro, un país que le genere ese tipo también de relación o de interés a Estados Unidos de querer comerciar con nosotros, pues a nivel de tecnología de alta gama o de manufactura desarrollada, digamos, a nivel de tecnológico. Así que, pues bueno, por ahí dejamos la inquietud para que todos pues presionemos por eso. Para y nada más cerrando el tema de la inflación, el miércoles fue el tema del índice de precios del consumidor, el jueves fue el índice de precios al productor y el índice de precios de manufactura, todos con algunos niveles positivos para el mercado, que hizo que viéramos los gráficos que vimos hace un rato, ¿verdad? O sea, entonces, inflación que ya habíamos anunciado en el programa anterior, que es un reporte, en programas anteriores que hemos dicho que es un reporte que se da regularmente, ¿verdad? Es algo que tenemos que revisar para lo que viene a futuro. Así es. Y vamos a trasladarnos ya para ir con el cierre del programa, con el último tema, aquí a campo local. Vamos a dejar los mercados internacionales y vamos a hablar de los eurobonos, de esto que ha sonado tanto en las últimas semanas, a explicar un poquito el concepto. Acá tenemos al corredor de bolsa, experto, que nos va a explicar un poquito rápidamente qué son los eurobonos y la importancia de esta emisión de 6,000 millones de dólares. Bueno, esa es la propuesta que el gobierno está proponiendo. Mañana nos daremos cuenta, el presidente había anunciado que el día martes iba a hacer su anuncio al respecto, o no sé si lo va a hacer el miércoles, que ahora los miércoles son los días famosos del gobierno, ¿verdad? Sí. Más esperado que el estreno de cualquier película. Está para esta semana, por eso lo que quisimos traer hoy, para explicarlo desde el concepto, digamos, más técnico, ¿verdad? Porque en esas discusiones del Congreso y cada diputado con su camiseta puesta a favor de cada quien velando por sus intereses. Entonces es más difícil entender y quisiéramos pues bajarlo un poco al tono de nosotros, del pueblo, que es el que al final va a estar afectado o no de esta decisión que se tome en la Asamblea Legislativa. Así es. Bueno, vamos a ver el clip y venimos a detallar exactamente de qué trata todo este tema. En las últimas semanas, se discute en el seno legislativo la aprobación de la colocación de eurobonos, títulos costarricenses en el mercado internacional. ¿Es esta la mejor opción para acceder a recursos para hacer frente a los vencimientos futuros? ¿Cuáles alternativas adicionales podríamos utilizar? Veamos el contexto técnico de los famosos eurobonos y cómo Costa Rica como Estado accede a la bolsa para financiar su déficit fiscal. Ya vieron de lo que se trata de los eurobonos, qué son, Bernard, y esto es un tema económico que desgraciadamente se ha politizado mucho y que estamos jugando con fuego, por decirlo así, porque es una emisión de eurobonos que, vamos a ver, todos los que entienden de economía saben que esto tiene que hacerse porque lo ocupamos en este momento. No es deuda nueva, como se ha querido decir,
Sí, no, bueno. no tiene que ver exactamente con querer favorecer a un sector político o no, es un tema más país, pero desgraciadamente dentro del Congreso se ha querido politizar mucho con esto. Sí, bueno, y lo traímos al programa porque efectivamente, digamos, en el concepto que vos lo decís, realmente es el gobierno no, el Estado. El Estado. Todos nosotros, los costarricenses, Deuda suya, mía, de Bernan, de todos los que estamos aquí. tenemos que pagar una factura en enero o en febrero o en marzo del próximo año de bonos o préstamos o sea, más hay un interés que vencimiento. debemos. Correcto. Entonces, tenemos que pagar. Eso es lo primero, el primer concepto que hay que, digamos, aterrizar en el concepto. Entonces, que si es más deuda, que si nos estamos endeudando más, no, la realidad es que en este momento hay que pagar. Entonces, tenemos que buscar la ruta para pagar. Lo traemos al programa porque una de las rutas, o dos de las opciones, o dos de las alternativas para pagar esto es financiarse en bolsa. Entonces, podemos financiarnos localmente o ir y emitir bonos en el mercado internacional. Usted ocupa pedir prestado. Exacto. O le pide al de la casa o va y pide afuera. La tercera opción, ni siquiera la quiero decir porque me van a caer encima y no van a dejar ver el programa, pero es aumentar los impuestos, ¿verdad? Entonces, esa la vamos a eliminar. Además, esa no es por bolsa, entonces no tiene que ver con aplica, nosotros. No aplica. Además, ¿verdad? no nos gusta. No nos gusta y no estamos de acuerdo y además estamos en una situación financiera económica del pueblo difícil, Sí, como ya para la decirle, gente- la mira, gente no aguanta meterle más impuestos. estire un poquito, meta otra vez la mano en la bolsa y vamos a cobrarle un poquito más de impuestos porque tenemos que pagar. Ok, eliminando esa opción, tenemos la opción de ir y financiarnos en el mercado local o financiarnos en el mercado internacional. Como ya ustedes vieron en el clip, los eurobonos son bonos que el gobierno capta el dinero en el mercado internacional. Generalmente la primera consulta sería ¿dónde nos conviene más? Exacto. Si localmente o internacionalmente. Históricamente, las tasas de interés afuera son más bajas que las tasas de interés adentro. ¿Por qué? Porque aquí solo seríamos nosotros, los mismos ahorros de los costarricenses que podrían financiar esa deuda. O sea, los inversionistas locales. Operadoras, bancos, cooperativas, exacto, las personas físicas que invierten en el mercado local y que inviertan en los bonos del gobierno, le presten la plata al gobierno para que el gobierno pague la deuda que tiene. Lo cual no ayuda. Hay un componente ahí, por ejemplo, cuando los bancos son los mismos que compran los bonos, le pierden esa hambre a poder colocar o a tener mejores deseos de colocación fuera para que se dinamice un poco más la economía. Y también tenés un problema de que si no tenés la opción de financiarte afuera, la presión va a ser de que usted tenga que ofrecer una tasa más alta para que usted pueda captar todo ese dinero que necesita para pagar. Entonces la primera dinámica es entre interno y externo, es mejor externo, por costos. La segunda sería, mira, pero es que las tasas están subiendo afuera y entonces no es cierto que las tasas van a estar más baratas, vamos a sustituir deuda cara por deuda barata. Es que lo que ya se venció, no lo estamos comparando con lo que ya se venció, porque esa ha sido una discusión técnica que algunas personas que están yendo en contra de los eurobonos dicen, es que como las tasas están subiendo, entonces no deberíamos de pedir prestado en este momento, porque, ¿verdad? El tema es que debemos pagar. Es que hay que pagar. ¿Verdad? Exacto. Entonces, si tenemos que pagar, la discusión se centra entre si interno o externo, no si la tasa es mayor o es menor. Es como que a usted se le vence el pago, solamente tiene pago de contado en su tarjeta de crédito, por ejemplo, y le va a llegar el corte y usted tiene que pagar, porque si no lo van a multar. Y la multa le va a salir carísima. ¿Verdad? Usted tiene que ir a ver quién le presta esa plata para pagar esa tarjeta. Por supuesto. ¿Es así? Entonces, en esa dinámica de interna y externa, seguimos diciendo, preferimos externo. La siguiente discusión que también se ha traído al mercado ha sido si captamos los 6.000 millones de una vez o si lo hacemos en tractos de 1.500. Exacto. Es una discusión interesante. Eso lo han discutido los diferentes partidos y aquí hay dos posiciones que podrían valorarse. Una, si uno va con una emisión de 6.000 millones, hace que la emisión, que los bonos, sean más líquidos, que haya más gente, más inversionistas internacionales que estén tentados en comprar eso. ¿Por qué? Porque cuando, Claro. usted la captación la hace más pequeña, aunque sean 1.500 millones para todos nosotros, es un platal, para inversionistas institucionales en otras orbes, 1.500 millones es un menudo.
En cambio, 6.000 millones es un monto ya más Hace más considerable. sentido, hace ¿verdad? más sentido, claro. Y entonces uno podría decir, bueno, captamos ya los 6.000 millones a las tasas que están ya, porque no sabemos si las tasas van a seguir subiendo a futuro y entonces más bien nos pueda salir más caro a También, futuro. pidiendo más dinero puedes conseguir una mejor tasa que pidiendo menos dinero. Porque da más liquidez, porque lo hace más accesible y tomando las palabras del exministro de Hacienda, también genera más confianza que usted como Estado pueda acceder por un monto tanto que cubra toda la necesidad de pagos que tiene y usted también genere confianza al inversionista Claro. y eso pueda generar de alguna manera una mejor calificación para el gobierno, o no para el gobierno, para el Estado como deudor. Sí. Y quiero hacer este hincapié. En la bolsa, cuando un Estado, una empresa, capta dinero de los inversionistas, está en un examen constante. Entonces, hacer las cosas bien, cumplirlo con los pagos, como con la tarjeta de crédito, como lo decías. Exacto. Ir y pagar de contado, ir y pagar sin retrasos, Te muestra más robusto te da como cliente. mejor condición de cliente y Exactamente. te mejora las tasas. Y ese es el mensaje que quisiéramos que ojalá entendieran los señores diputados, porque en este momento que todo el mundo dentro de la discusión aplica el concepto de es que tenemos que tener una agenda de reducción de gasto. Esta es una oportunidad para reducir los gastos, tomando una decisión técnica, Por supuesto. dejando la decisión a el mercado y diciéndole al mercado, señores, nosotros como Estado vamos a pagar lo que debemos, vamos a emitir estos bonos con estas condiciones de liquidez y ustedes de vuelta van a tener mejores tasas de interés. Sí, así es. Entonces, en el balance, simplemente para cerrar, porque esta es una observación que queríamos hacer del mercado local que tiene que ver con bolsa. Y aquí la discusión es, ¿lo financiamos adentro o afuera? Y si sale más barato afuera, pues entonces no hay mucha discusión. Así es, y es un tema, sabemos que es un poco técnico, que es algo complejo, pero hemos querido poner ejemplos como de una tarjeta de crédito, compararlo con economía personal o local, porque es un tema macro, pero que finalmente los principios son los mismos. Y ¿verdad? al final también por una cosa muy importante, al final esta decisión, si nos cuesta más cara la tasa de interés, la vamos a pagar todos. Exactamente, así con impuestos. No Sí. queríamos los impuestos, pero ahí podrían llegar. Sí. ¿Verdad? Bueno, se nos va el programa, nos queda ver el término de la semana, que como lo decíamos es comprar en la caída. ¿Qué es lo que significa comprar en la caída? Lo vamos a ver en el término de la semana y venimos con el cierre. Comprar las caídas. Significa comprar un activo después de que haya bajado de precio. La creencia aquí es que el nuevo precio más bajo representa una ganga, ya que la caída es solo un problema pasajero a corto plazo. Y es probable que el activo, con el tiempo, se recupere y aumente su valor. Compre las caídas. Es una frase común que escuchan los inversores y los comerciantes después de que el precio de un activo ha bajado en el corto plazo. Después de que el precio de un activo cae desde un nivel más alto, algunos comerciantes e inversores ven esto como un momento ventajoso para comprar o agregar a una posición existente. Como todas las estrategias comerciales, la compra a las caídas no garantiza ganancias. Un activo puede caer por muchas razones, incluidos los cambios en su valor subyacente. El hecho de que el precio sea más barato que antes no significa necesariamente que el activo represente un buen valor. Y ya vieron de qué es lo que se trata, comprar en la caída, algo muy comentado, muy usado cuando hay este tipo de devoluciones en los precios de los índices, de las acciones, de los commodities, en general de los mercados, se utiliza muchísimo.
Y Bernan, bueno, algo que se da también mucho en la práctica, cuando algunos de los grandes inversionistas, sobre todo, que aprovechan las caídas del Sí, precio. nada más 2 referencias antes de cerrar el programa. Comprar la caída es una estrategia, no es la única manera de invertir. Comprar en la caída es siempre pensar que el mercado va a recuperar su precio. Y como siempre, con asesoría. Con asesoría, sí. Con asesoría. Y lo trajimos también porque algunos titulares en estas últimas semanas vienen como... el mercado se devolvió porque compraron en la caída, y uno dice... Comprar en la caída me recuerda al señor Bukele, que dice que siempre compra en la caída y después se cae más. No, pero no, el mercado se ha recuperado en las bitcoins, ¿verdad? Por aquello, el señor Bukele también nos puede patrocinar con su chivo wallet. Con su negocio. No, perdón. Sí, con la empresa esa, las bitcoins en Salvador. Así que nada más les decimos a la gente que comprar en la caída también es una opción de inversión. No sabemos cuándo es la caída. Ni nadie lo sabe. Y eso creo que era el cierre del programa. El discurso tiene que ser mesurado y a pesar de que ustedes le puedan asegurar, mira, compre ya porque ya cayó, ya se devolvió, lo trajimos más bien para que ustedes cogieran el concepto, cómo lo utilizan y a veces cómo lo utilizan mal. Porque esa es otra, a veces queremos tener la bolita de cristal y decir, no es que voy a esperar a que caiga para comprar. Tal vez ya cayó y usted no se dio ni cuenta, ya más bien compró cuando va para arriba. Como lo dijimos, tenemos 14% por encima de los mínimos del S&P 500 de este año, tenemos 20% por encima de la caída más fuerte que ha tenido el Nasdaq. Así que puede ser que ya la caída pasó. Que la caída ya pasara. Bueno, Bernan, una semana más, de verdad muchísimas gracias a todos por habernos acompañado acá desde Chili's en Multiplaza Escazú. Los esperamos nuevamente el próximo lunes, esperamos que hayan aprendido algo de inversión con nosotros y si pasó un buen rato por lo menos, bueno, con eso nos damos por satisfechos. Que estén muy bien, nos vemos el próximo lunes. Saludos. Buenas noches.